Otros puntos que tienen que suceder antes de la venida de Cristo. La conversión del pueblo judío. Está profetizada en Romanos 11 y dice 11:26: Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, en la segunda venida de Cristo, los que vivan serán transformados, no habrán muerto, no morirán, y serán un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, a la final trompeta, o a la última trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Esto con qué conecta? Bueno, primero, no todos dormiremos, sino seremos transformados. Nos conecta también con la venida del Señor, que San Pablo en la primera de los Tesalonicenses nos cuenta. ¿Quiénes resucitan y quiénes les acompañan? Primero, los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cómo es esto? Pues junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto conecta también con el Apocalipsis, que nos habla de dos resurrecciones. Una primera resurrección donde los que resucitan son los muertos en Cristo, que resucitarán primero. No habla de los muertos que van al infierno. Eso lo deja para la segunda resurrección 1000 años más tarde. Y aquí San Pablo lo único que nos habla de los muertos en Cristo. Conecta perfectamente con ello. También debemos saber que, aunque a algunos les molesta que Dios pueda hablar ahora por profetas, por lo que les desconcierta, no podemos amordazar a Dios para que no nos siga hablando. Dios lo hizo, habló por los profetas cuando iba a venir por primera vez y lo vuelve a hacer ahora. Tampoco podemos atar las manos de Dios para que no intervenga en nuestras vidas e intente salvarnos. Lo intentaron quienes lo crucificaron. Pero ahora Dios tiene las manos libres, nos guste o no. Nos dice a través de un mensaje a María: tengo que intervenir para salvar a la humanidad de destruirse a sí misma, antes de que el gran día del Señor llegue. Y nos cuenta algo de quién es el enemigo. El plan de Satanás es destruir tantas almas como sea posible. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque a Satanás se le tiene muy poquito en cuenta hoy en día, y él está muy cómodo sin que nos preocupemos de que él existe. Y su plan es poner todas las zancadillas posibles a la salvación de las almas. Mi plan es detener esta plaga y no dudaré en proporcionar las señales que son necesarias para despertaros al amor de Dios. Estábamos hablando del aviso que tendremos y la necesidad de prepararos adecuadamente para el mundo por venir. Nunca rechacéis la mano de Dios, nunca ignoréis la palabra de Dios, ya que sin estas cosas no sois nada. San Pablo nos habla en la segunda a los Tesalonicenses de la apostasía que tiene que suceder antes de venir el Cristo, del hombre inicuo, que es el anticristo, del catejón, que es aquel que se opone a él y que será retirado en los últimos tiempos, y del poder de Satanás. Vamos a ver un poquito esto. Señales precursoras del día del Señor. Antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición. Que no pensemos que es alguien antipático y duro. En apariencia será alguien muy carismático, simpático, agradable y todo el mundo le va a jalear. Al adversario, al que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. El templo de Dios va a suponerse que es lo más alto de la Iglesia Católica, donde llegará un momento a colocarse.
Y dice, solo falta que desaparezca el que lo retiene. Que lo retiene, y lo puede decir San Pablo en el momento, hace muchos siglos, y sigue siendo actualmente el mismo. Tiene que ser un ángel, tiene que ser, por ejemplo, el arcángel San Miguel, que está puesto por Dios para defensa de la Iglesia. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, signos y falsos milagros, y toda clase de engaños perversos destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad. Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad o se complacen del mal. Son palabras muy duras, pero son ciertas y tenemos que aceptarlas porque están en la Biblia. Jesús a María le dice: algunas nuevas reglas fueron introducidas por esas fuerzas malignas que habitan en vuestros propios corredores. Jesús nos ha advertido a través de María que la masonería se ha infiltrado en la Iglesia y está dominando grande parte de ella. Y nos habla nuevas normas de administrar la Eucaristía que son un insulto para mí. Fueron presentadas, ya sabéis cuáles son. Las podéis ver en muchas parroquias vuestras. El rechazo a reconocer el poder del arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel fue eliminado de las misas después del concilio por Monseñor Bugnini, que era un hombre que era masón, apareció en la lista de Mino Pecorelli de masones eclesiásticos, y se quedó aquello así. Y él es el protector de la Iglesia contra Satanás. Estas fuerzas que hay entre vosotros lo sabían. Por esta razón abandonasteis toda oración pidiendo su intercesión ante mí durante la Santa Misa. Luego perpetrasteis la mayor mentira, que el infierno no debía ser temido, que se trataba solo de una metáfora. Esta mentira, aceptada como verdad por muchos hijos de Dios, ha supuesto la pérdida de miles de millones de almas. Es un mensaje del 7 de mayo de 2012. Bien, el Apocalipsis nos habla luego de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Son las dos bestias que en el capítulo 13 aparecen. Bestia del mar, el mar se supone que es el poder político y la tierra es el poder religioso. Ambas bestias se van a entender muy bien, y el dragón les dio su poder y su trono y gran autoridad. Y adoraron al dragón, que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Estamos hablando del anticristo. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Los cuernos los llevaban los sumos sacerdotes de Israel y los siguen llevando en las mitras los obispos. Es decir, tendrá por lo menos la categoría episcopal. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La tierra significa la Iglesia. Entonces va a hacer que adoren al anticristo. Tiene que ser alguien muy importante, la cima de la Iglesia. Según nos cuenta las revelaciones al padre Gobi, será la cima de la Iglesia, lo más alto de ella. Hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, aquí tenemos un gran peligro también. Hablábamos de la apostasía que nos contaba San Pablo que iba a llegar antes de venir la segunda venida de Cristo.
tenéis una imagen de Apolo haciendo una libación a los dioses. El Salmo 15 nos recuerda: multiplican las estatuas de dioses extraños, no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré su nombre en mis labios. Y la apostasía nos recuerda también San Pablo en Timoteo: en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios. ¿Estamos en los últimos tiempos? Yo creo que sí. Vamos a verlo y analizarlo. ¿Cuántos cristianos en los primeros siglos prefirieron el martirio antes de quemar incienso en honor al emperador o hacer libaciones ante los dioses romanos? Estamos en la apostasía. Ha comenzado la gran tribulación. ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? El punto número 675 nos habla de la última prueba de la Iglesia. También del 674 al 678 nos habla de lo mismo, pero bien, vamos a ver esto. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Es la apostasía de la verdad lo que va a llegar en los últimos tiempos. Hay un cardenal, que es Burke, que nos habla claramente de esto. Es apostasía y no cisma lo que hay ahora en la Iglesia. La Iglesia actual se encuentra en un estado de apostasía de la fe, no de cisma, dijo el cardenal Burke en unas declaraciones. Obispos, sacerdotes y laicos han abandonado efectivamente la fe católica, al exponer enseñanzas y prácticas que son contrarios al depósito de la fe. Son unas declaraciones importantes. Nos dice también, en el mismo sentido, Jesús a María: la apostasía se ha extendido como un reguero de pólvora y casi ha alcanzado el punto de ruptura. Se sigue propagando por todas partes, y mientras esto sucede, la conversión es también mayor. Y hay un gran choque que se ha puesto ya en manifiesto, se pondrá de manifiesto, y el hombre se separará del hombre, hermano contra hermano, vecino contra vecino. Habrá dos campamentos: aquellos quienes aman a Dios y aquellos que no lo hacen. Voy a dar a cada alma la oportunidad de decidir en cuál campo desean formar parte, con la esperanza que ellas me elijan a mí, su amado Salvador. Esta oportunidad es mediante el seguimiento de estos mensajes y mediante también el gran aviso que ocurrirá próximamente. No ha pasado mucho tiempo. Veamos algunos obispos chilenos. Aquí veis a quién le dan culto. Está un obispo arrodillado y tiene ahí diversas cosas para hacer libaciones. Lo vemos aquí mejor. Está haciendo unas libaciones y te vemos otro montón de obispos detrás. Y aquí vemos a un chamán haciendo las mismas libaciones. Escándalo en Chile: obispos adorando una divinidad pagana. Ceremonia en honor del dios, que es un demonio, Inca, Tata Inti, dios incaico del sol. Esto es caer en la idolatría. Los cristianos de Roma sabían que no lo podían hacer, y estos lo han hecho. Cardenal Rabasi en culto pagano. Aquí vemos el cardenal Rabasi en un culto en Argentina, dando vueltas en honor a la Pachamama, la madre tierra. Nosotros la tierra no la adoramos, la tierra es una criatura de Dios. Vemos que Dios la ha hecho y la ha puesto a nuestro servicio. Tenemos que protegerla porque Dios la ha puesto como una criatura a nuestro servicio, no por otra cosa, no como adoración, como estos lo hacen, que le hacen libaciones en honor a ella y le tienen en cuenta. Cardenal Casper. Casper es su nombre, pues cercano también a Francisco, lo vemos aquí abrazado a él. De él dijo, cuando fue elegido cardenal, que
él había leído un libro suyo que, hablando de la misericordia, que le había hecho mucho bien y que al cardenal Casper había que leerlo de rodillas. ¿A quién se leía de rodillas clásicamente en la Iglesia Católica? Pues a Santo Tomás de Aquino, cuando se leía la Suma Teológica, hay quien decía que había que leerlo de rodillas por lo elevado que era. Pero ¿qué dice Casper, entre otras cosas? Por ejemplo, habla de que las uniones homosexuales son análogas al matrimonio cristiano. Y esto, cuando era cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser papa, repudió expresamente esta idea. Y dijo que el matrimonio es santo, mientras que los actos homosexuales van en contra de la ley moral natural. Bajo ninguna circunstancia pueden ser aprobados. Otras cosas de Casper, por ejemplo, habla de la comunión a los adúlteros. Dice, bueno, ¿por qué la justifica? ¿Por qué? Dice que no está claro si los adúlteros cometen pecado o no. Según él, después del adulterio, la conciencia necesita ser examinada en el fuero interno para ver si hay un pecado grave, o quizá un pecado venial, o quizá no hay ningún pecado. Y se queda tan ancho. Esto también es una herejía. Casper dice también otras cosas en sus libros. Habla, pues, contra los milagros de Cristo. Y no los cree. No cree en la resurrección de hija de Jairo, no cree en la resurrección de Lázaro, no cree en la propia resurrección del Señor, lo interpreta de otra manera, no cree en la ascensión a los cielos, no cree ni siquiera en la virginidad de María. Es decir, y hay bastantes más. Es lo que el cardenal Burken nos contaba, que era apostasía de la fe. Veamos otro ejemplo más. Superior de la Compañía de Jesús, padre Arturo Sosa. El diablo es una figura simbólica para expresar el mal. Expresó. Y hemos hecho figuras simbólicas como el diablo para expresar el mal, es decir, no es una persona, no es un ser personal maligno, no es un ángel caído que desobedece a Dios y se enfrentó a él, sino es un símbolo nada más, como puede ser, no sé, una barquita o cualquier otra cosa, o un pez. Son símbolos para él, lo cual es totalmente falso. También vemos al mismo Bergoglio aquí aceptando la hoz y el martillo, y un Cristo metido en el martillo. Sabemos que la ideología comunista está condenada por la Iglesia como intrínsecamente perversa y que estos son sus símbolos. Querer sintetizar una cosa y otra es algo realmente peligroso. También ha dicho Bergoglio ciertas cosas que nos dejan totalmente fríos. Por ejemplo, que Jesús era un poco idiota, hablando del episodio de la adúltera. No puedo decir esto sin decir una blasfemia. O cuando negó el milagro de la multiplicación de los panes, no se multiplicaron, no es verdad. Bueno, pues esto es lo mismo que dice Casper. O cuando niega el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que también está en la línea de Casper. Que cada cual juzgue.